Masterclass. Sesión 15. Revolución de la comunicación. Lo atribuladas que puedan ser nuestras vidas, nuestras necesidades, por cierto, siempre más para algunos que para otros, limitan sobremanera la capacidad de reflexión, de asimilación e incluso de percepción del presente. A lo largo de los últimos 100 años, en muchos ámbitos de las conquistas sociales y en muchos territorios y comunidades, hemos avanzado mucho y mejorado y extendido el bienestar en detrimento de la necesidad extrema. Pero en los últimos 20 años, la aceleración de estos procesos del cambio positivo está siendo exponencial. Y es en muy buena parte debido a que estamos protagonizando la gran revolución de la comunicación humana. Tras la invención de la escritura, la de la imprenta, la posibilidad de reproducción de ideas e información para su portabilidad y disponibilidad y acceso por más y más personas y generaciones a lo largo del tiempo, resultó un indiscutido primer gran catalizador, acelerador del progreso intelectual y material de la civilización humana. Más recientemente, desde hace tan solo 100 años, comenzamos con la emisión de contenidos radiofónicos y televisivos. Los conocidos como medios de comunicación de masas, porque al mismo tiempo llegan a muchas individualidades, sirviendo siempre de altavoces de provisión de informaciones e ideas, pero hasta hace muy poco, solo de manera lineal y unívoca, es decir, desde un punto, desde un origen, hacia muchos receptores, sin mayor posibilidad de selección que la de encender o apagar el receptor o la del cambio de canal cuando estos empezaron a proliferar. Durante 50 años, prácticamente sin darnos cuenta, hemos estado sometidos a lo que se conoce como la tiranía de la programación. Confiamos sin examen previo ninguno ni prueba de fiabilidad a unas personas que, además en su práctica totalidad eran hombres, sin necesariamente contrastada cultura y educación, a que decidieran por nosotros qué escuchar, qué ver y qué pensar en cada momento del día. Los denominados programadores que operaban atendiendo a los criterios o falta de los mismos de los directivos y propietarios de cada emisora. Con el advenimiento de las emisiones de televisión y la universalidad de su recepción, con al menos un televisor en cada espacio habitable del planeta, permitimos en nuestros hogares la apertura de una ventana, en demasiadas ocasiones permanente, a la información y al conocimiento con un poder de persuasión y por lo tanto de influencia hasta ahora insospechado. Del mismo modo que había sucedido antes con la prensa escrita, ahora la televisión de forma mucho más acentuada se convertía en el objeto de deseo de todas las personas con ansias de poder, de influencia, de dominio y de control sobre los demás. Muy especialmente los programas y servicios informativos, inevitables y fieles altavoces de los mensajes políticos, institucionales y corporativos, suministrados a su vez por las principales agencias de información nacional e internacional, también en manos de unos pocos grupos de poder. Cuando aún no hemos terminado de asimilar, de encajar los efectos en nuestra formación, deformación y conformación de las generaciones que hemos nacido y crecido con la televisión convencional, cuando aún no hemos aprendido a dominar a nuestro favor el uso de su impuesta selección de información y contenidos, nos hemos sumergido en la interconexión permanente que nos permite no solo la comunicación continua y el acceso ad infinitum de información y contenidos audiovisuales, sino también al ejercicio de la libertad de transmitir información y contenidos propios con una capacidad de influencia hasta hace muy poco solo reservada a algunos. La televisión convencional, lineal, la que se coló en nuestros hogares hace 50 años para quedarse, se ha fundamentado en el mercadeo de las audiencias, siempre deficientemente medidas y estimadas, que ha marcado los designios de su programación para bien y para mal. Si hubiéramos conocido en persona al encargado en el canal de televisión concreto que decidía y programaba qué ver a una determinada hora, por ejemplo, la del horario predominantemente infantil, es muy probable que tras conversar un rato con él tendríamos muy claro que por su cultura, educación, experiencia y catadura moral, quizá no sería la persona más indicada para dejarle al cargo de nuestros hijos. Sin embargo, sin cuestionarlo,
le hemos dejado elegir por nosotros lo que más directamente llega al cerebro y al corazón de la persona, lo que más cautiva, lo que sale por la pantalla. Lo mismo, aunque siempre menos hiriente, vale para los adultos. Pero a pesar de esta masiva dejación de determinantes responsabilidades, de auditar o al menos elegir de alguna manera a nuestro director de pensamiento en forma de programador de televisión y proveedor de contenidos audiovisuales para nuestros hogares, la democratización del acceso a las ideas que la televisión supuso para unas sociedades que, cuando aún no habían terminado de asimilar los tremendos cambios de la revolución industrial, emergían de la pobreza extrema, acentuada por la destrucción masiva de las grandes guerras, como sucedió con la imprenta hace casi 600 años, esta democratización de acceso a las ideas y a la visión y comprensión de otras culturas en forma de series de televisión y de películas, incluso, como hemos comentado, aun tratándose de una preselección dirigida, ha supuesto también, voluntaria o involuntariamente, la amplificación y extensión del debilitamiento de los poderes tradicionales a los que he hecho referencia. Justo antes de la llegada de Internet, de la universalidad de su acceso, de la interconexión permanente y de la capacidad de los dispositivos conectados y de los sistemas de transmisión, que ya no solo van de un mismo punto de emisión a muchos receptores con una misma programación, lo que conocemos como transmisión amplia o broadcast, sino que permiten la emisión selectiva y bidireccional, la puesta a disposición e incluso la multiconexión en directo desde un punto o varios puntos a otros tantos, y además, como digo, de manera selectiva e identificada, que esto supone además un gran cambio con respecto a la televisión convencional, donde la audiencia es anónima y prácticamente se estima a ojo. Pues bien, justo antes de la llegada y adopción de todas estas posibilidades y bondades que nos permiten hoy los proveedores de Internet y los fabricantes de los dispositivos a todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta, la televisión, ya en su versión vía satélite, con sus entonces primeras avanzadas emisiones y recepciones transfronterizas, propiciada por los entonces novedosos satélites de comunicaciones, la televisión vía satélite nos permitió a nuestra comunidad humana dar un paso de gigante en la relajación de las tremendas tensiones que también entonces se vivían y en la normalización de las relaciones de los ciudadanos de los países que ya abrazábamos la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, de protección y de bienestar social, con los mandatarios de la antigua Unión Soviética, que privaba a casi un tercio de la población mundial de las libertades fundamentales y del ejercicio de los propios derechos humanos. Que algunas personas bajo el yugo soviético pudieran empezar a atisbar y corroborar que existían otras realidades diferentes a las promulgadas por sus gobernantes, realidades entre las que se incluían la libertad de expresión y de pensamiento, fue determinante para la caída definitiva del muro de Berlín y con el desmantelamiento definitivo de la Unión Soviética para el acceso al ejercicio a millones de personas de las libertades fundamentales y de las conquistas sociales que en Europa y otros territorios del planeta ya habíamos empezado a saborear. No es este el espacio que quiero dedicar al Tratado General sobre el impacto de la televisión e Internet en el desarrollo de la civilización humana, pero sí quiero destacarte algunos efectos positivos, por trascendentes, que decido creer que reorientan la evolución de nuestra civilización hacia un estadio genuinamente más avanzado. Porque a mi entender, solo mediante la conciencia plena de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, podemos reconocer el privilegio de nuestra misión como seres humanos para cuidar y proteger al congénere y a la naturaleza que nos da la vida. El reconocimiento y asunción de la diversidad y de la multiculturalidad dentro de la unidad que es la familia humana que viaja a bordo del planeta Tierra y, por lo tanto, lo queramos o no, con un destino común, la concepción de unidad y de globalidad y a la vez de tremenda cercanía que primero la imprenta, luego la radio y la televisión y ahora de manera tremendamente amplificada y aumentada nos permite Internet, nos está ayudando a los seres humanos a concentrarnos en cuestiones tan esenciales y determinantes para poder considerarnos como civilización mínimamente avanzada, como es el cuidar los unos de los otros
y del ecosistema que nos da la vida. Esta posibilidad de comunicación universal y permanente y de acceso ilimitado al conocimiento nos ha permitido también fijarnos el objetivo de la erradicación de la pobreza extrema y la posibilidad del ejercicio universal de los derechos humanos. Ahora todos sabemos que es posible porque sabemos que tenemos recursos sobrados para ello y que, con nuestra actividad humana, podemos dejar de influir negativamente en el ecosistema que nos da la vida. Con este acceso a la información y con las posibilidades de comunicarnos de las que ahora disponemos, nos permite ser conscientes que tenemos la tecnología y los recursos sobrados para alcanzar estos objetivos. Quizá la mayor de las bondades que nos ha brindado y que nos brindan los sucesivos impulsos a la revolución de la comunicación humana y, por lo tanto, al desarrollo de las ideas y de nuestra civilización, impulsos sucesivos que, recordemos, comenzaron con la escritura, la imprenta, la radio y la televisión, y que ahora aún se aceleran y potencian mucho más con la capacidad de los dispositivos y de la interconexión universal y permanente a través de Internet, es la de haber podido llegar a ser capaces de unir nuestros esfuerzos y nuestras voluntades para conseguir que todas y que cada una de las personas que formamos la familia humana, independientemente del género y de la orientación sexual, del color de la piel, de las capacidades físicas e intelectuales, de las riquezas materiales o de las carencias de las mismas, de dónde hayan nacido, de la lengua o de las creencias propias, puedan ejercer el derecho a la vida y a ejercerla de manera digna, en libertad, en paz, en un entorno seguro y saludable. Con un aire limpio que respirar, con agua potable y alimento para tener una dieta saludable, y a tener acceso a la educación y a la atención sanitaria. A expresarse y moverse libremente, a elegir el lugar de residencia, a acceder a una vivienda digna, con agua potable y caliente, con calefacción, con electricidad y servicios comunes. A la protección de la ley, a tener igual acceso a la defensa y trato ante la justicia, a poder elegir a los representantes políticos, administradores públicos y gobernantes, a observar y cumplir las leyes y a participar en su mejora, a tener un trabajo seguro y dignamente remunerado, exento de explotación, tortura y esclavitud, a formar asociaciones para proteger y mejorar las condiciones laborales, a participar activamente de la vida cultural y científica, y que toda persona pueda asumir deberes respecto a las comunidades locales, regionales, nacionales, supranacionales y mundiales, puesto que solo en ellas puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona está solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad libre y democrática y en una naturaleza saludable y protegida. Pues bien, la comunicación humana, su evolución a lo largo de la historia y el estadio y los desarrollos de los que ahora gozamos nos han permitido llegar a este punto en el que podemos completar los mínimos indispensables para poder empezar a considerarnos como civilización algo avanzada. Aquella en la que se cuida del bienestar de todos y de cada uno de sus miembros y del entorno que permite y favorece su existencia. Próxima sesión: éxito completo de la comunicación.